socio director de McKinsey & Company, donde se especializó en temas de planeación estratégica, eficacia operativa, regulación, finanzas, tecnología, organización y gestión interfuncional. El ingeniero Carlos Murrieta también realizó diversos proyectos tendientes a desarrollar la política nacional para combustibles industriales, permitiendo así identificar inversiones óptimas de refinación, gas y electricidad. A continuación, él nos va a hablar sobre transformación de Pemex y el desarrollo industrial. Lo recibimos con un caluroso aplauso. Buenas tardes. En lo que llega el micrófono para poder estar caminando y estar platicando con ustedes, simplemente darle un poquito de contexto a esta plática y de qué y cómo la queremos manejar. Antes que nada, me da muchísimo gusto poder estar aquí con ustedes. Creo que es un tema fundamental. ¿Qué es lo que va a pasar con el sector energético? Y qué bueno que ustedes están organizando este primer foro de la industria petrolera. Creo que más que qué es lo que pasa con la industria petrolera, creo que el tema central es qué pasa con las empresas que quieren participar en la industria petrolera. Y ese es el tono que le pusimos a la presentación. No queremos ir mucho para hablar sobre cuestiones de la reforma en sí, sino más bien que reflexionemos qué es lo que vamos a hacer en Pemex para ser competitivos y cumplir con todo lo que la reforma nos exige. Y es así que simplemente lo voy a apoyar en algunas láminas para que nos sirvan de reflexión, pero que más que nada veamos aspiracionalmente qué ya estamos haciendo para movernos en esa dirección. Entonces, cuando decimos que tenemos la reforma energética, nosotros lo que estamos haciendo es sobre todo pensar en qué es lo que queremos en el futuro, qué es lo que vemos. Esta industria es de tiempos largos, como ya se mencionaba, y en ese sentido lo que estamos diciendo es, si queremos tener un buen Pemex y queremos ser un participante importante, no tenemos que pensar en lo que hay hoy, tenemos que visualizar lo que queremos hacia el 2030. Y lo que vemos ahí es que vamos a tener una apertura de mercado. No le tenemos miedo en lo absoluto, al contrario, nos va a ayudar. Vamos a tener condiciones que van a ser más competitivas como empresa, y eso es parte de lo que estamos buscando que se dé. También estamos seguros que vamos a tener una parte importante del desarrollo económico de México gracias a todo lo que es la reforma. Imagínense lo que vamos a estar viendo en 15 años gracias a la reforma. ¿Cómo va a ser diferente la industria? ¿Qué es lo que tenemos que empezar a trabajar ahorita? ¿Cómo deben de cambiar nuestras empresas para poder ser exitosos en el 2030? Lo otro es fundamental y no podemos nosotros en Pemex hacer nuestro trabajo si no tenemos proveedores fuertes, proveedores que evolucionen a la velocidad que se necesita para todos los requerimientos que nosotros estamos manejando. Todo esto es porque debemos de seguir manteniendo en el sector, ojo, no en Pemex, una oferta de energía segura, confiable y accesible. Pero ya no va a ser solo responsabilidad de Pemex, ya vamos a poder escoger dónde concentrarnos. Y eso algunos lo dicen como que es una desventaja, no ser monopolio. Créanme que en otros casos, y para lo que nos reconocen el valor y el costo, algunos suministros preferimos que los hagan otros, porque no necesariamente somos o tenemos la estructura más competitiva en todos los lugares, en todas las actividades. ¿Qué si queremos ser y cómo nos vemos dentro de 15 años? Nos vemos como un referente mundial, no solamente la transformación que se logre con la implementación de la reforma energética, sino como empresa, qué es lo que queremos estar haciendo diferente. Y al mismo tiempo, todo esto lo vemos en 15 años, queremos que fuera, y que toda la industria, proveedores, empresas grandes, empresas chicas, tuviéramos una industria y nos vieran como una industria sustentable, totalmente sustentable y totalmente socialmente responsable, que vean que cubrimos todos los elementos centrales para poderlo hacer. ¿Cuáles son las oportunidades que nosotros vemos y cómo nos estamos preparando? ¿Qué estamos haciendo diferente? ¿Y dónde se abren oportunidades para socios nuestros? Sin duda alguna, nos estamos preparando para ser referente de la industria.
No estamos dispuestos a ceder el ser el participante más grande, más importante. Y eso implica retos dentro de nosotros en cuanto a la estructura de costos, en cuanto a la capacitación que tenemos con el personal, en cómo atraer talento, en cómo nos vinculamos con nuestros proveedores, en cómo podemos desarrollar en las comunidades en que participamos. Queremos promover alianzas. Pemex no está pensando en hacer esto solo, al contrario, parte de la infraestructura que estamos haciendo está armada para poder tener más alianzas, para fortalecer las áreas en las que necesitamos complementarnos. Lo que queremos y lo que vemos como grandes oportunidades es el momento para poder desarrollar a la industria y a nuestros proveedores. En alguna ocasión hablábamos de programas que tenemos que hacer, y a lo mejor el símil más parecido sería como cuando uno apoya a un estudiante para que se vaya a estudiar. Esa es una apuesta que hace uno cuando algún estudiante se va a estudiar. ¿Por qué no hacer lo mismo con algunas empresas y apoyarlas a que concursen desde ahorita, desarrollen sus capacidades por 3-4 años y entonces empiecen a trabajar con nosotros dentro de un tiempo cuando ya sean fuertes? ¿Por qué no hacer algunas de sus apuestas, de esos desarrollos? Queremos acercarnos a nuevas tecnologías, ser muy honestos y críticos con nosotros mismos de qué es lo que tiene que ser diferente, dónde nos hace falta y qué es lo que podemos incorporar. Y finalmente, la palabra que más usamos es transformarnos. No es solamente hacer las cosas diferentes, no es simplemente que cambie el entorno. Nosotros mismos, a nivel personal, tenemos que transformarnos, como empresa también. Tenemos que tener una orientación al cliente mucho más sólida, tenemos que tener una orientación a creación de valor económica más fuerte, tenemos que hacer más con menos, tenemos que quitar los vicios que podemos tener nosotros en lo que es nuestro actuar. Muchas veces, y para de veras enfrentar esto, nos cuestionamos internamente por qué debemos existir hacia adelante. ¿De veras se necesita un Pemex hacia adelante o no? Con reforma energética no faltó quien pensaba que no. ¿Cuál es realmente la razón de ser del Pemex? Eso es fundamental para que ustedes que quieren interactuar y que podamos hacer cosas en conjunto lo entendamos. La razón de ser del Pemex es maximizar el valor del petróleo, y usamos la palabra petróleo y no hidrocarburo para que sea más fácil el entendimiento, pero es todo el hidrocarburo para México. ¿Por qué decimos eso? Porque si alguien viene y lo hace más barato que nosotros, que lo haga el otro. Pero si los que vienen lo hacen más caro que nosotros, lo debemos de hacer nosotros, y esa es la mejor oportunidad para México. Nosotros podemos ser la referencia. Si alguien lo hace mejor que nosotros, que no nos asignen, que se lo asignen a alguien más. Pero si yo lo puedo hacer, ese es el piso. Si de alguna manera algo que quiera México como país no es atractivo para la industria de fuera, que no nos traten de pagar poco por ello, que porque Pemex lo puede hacer. Entonces, nuestro rol es defender y maximizar ese valor del petróleo. Entonces, nuestro enfoque como empresa es hacer todo al menor costo posible, hacer todo con la mejor capacitación, hacer todo con la cadena productiva más sólida que podamos. De tal manera que nuestra misión la ponemos como ser la empresa más competitiva en la industria petrolera mexicana y algo muy importante, referente internacional. Y vamos a hablar hacia adelante un poquito de las cosas que estamos haciendo y los logros que estamos alcanzando. ¿Qué es la transformación de Pemex? ¿Cómo le estamos haciendo? Si me quedarán cuando uno es monopolio y más visto como el Estado, ¿y cuántos no nos ven como los responsables en ocasiones de hasta el desarrollo de las regiones? Yo creo que sí jugamos un papel importante, pero no podemos ser responsables como si fuéramos una Secretaría de Estado en ese sentido. Tenemos que apoyar una empresa a las comunidades en las que participamos con nuestra responsabilidad y demás. Entonces, la transformación de Pemex pasa de cumplir metas operativas, es decir, producimos tanto crudo, producimos tanto gasolinas, es decir, todo aquello que es simplemente cumplir con lo que es creación de valor. Algunos dicen, oye, ¿por qué no se usa toda la capacidad de destilación o de refinación que se tiene? Si tienen como 1.550, 1.600 miles de barriles día que pueden estar usando,
porque los últimos barriles de proceso no generan valor. El óptimo, dado el perfil de demanda, está sobre los 1,200. Es como si ustedes tuvieran en sus fábricas cierto tipo de máquinas que las pidieron, las pusieron cuando el perfil de la demanda era distinto, cuando se usaba combustorio, cuando había algunas otras cosas. Cambia la demanda, cambia lo que les piden. Ahora ese producto lo tendrían que exportar, lo tendrían que mover. ¿Seguirían usando todos sus equipos? Usarían nada más los equipos que les dejan dinero, no todos los equipos por usar. Ese es el sentido, estar cuestionando en dónde creamos valor. Y definimos 4 ejes de dirección. El primero, una cultura de alto desempeño. Estamos cambiando la forma en la que evaluamos a la gente, quién se queda, bajo qué condiciones, en qué lugar pueden generar más valor, el movimiento, la forma de tomar decisiones. El siguiente elemento es enfocar el portafolio de negocios, actividades sustantivas y de alta rentabilidad. Vamos a estar invirtiendo más en donde más dinero hagamos y menos en donde no necesariamente podamos, por nuestras características o condiciones de mercado, ganar tanto dinero y donde pueden participar terceros. La otra es implementar un modelo de negocio basado en la gestión por procesos y una estructura mucho más ágil y eficiente, en donde no se manejen silos. Imagínense el problema que teníamos cuando operábamos como si fuéramos 5 empresas. Pemex por un lado, y luego exploración y producción, refinación, petroquímica y gas. Cada una con un consejo de administración distinto, cada una con autonomía, con patrimonio, etcétera, sumamente complejo. Eso es justo lo que estamos cambiando y un fortalecimiento del trabajo en procesos, en donde se eliminan duplicidades en el manejo integral. Y por último, una parte fundamental, no podemos existir, no podemos seguir creciendo, no podemos ser si no tenemos excelencia operativa. Tenemos que estar por lo menos arriba del promedio de la industria en cada una de nuestras actividades. Y en las actividades que no lo estemos, hacer un esfuerzo enorme para estar y recuperar ese nivel de desempeño que se necesita. Esta es la transformación de Pemex. Se ha hablado de ella y estos son los ejes que estamos trabajando. Y es lo que les pediría que pensáramos es, si yo quiero trabajar con Pemex, si puedo ser socio de Pemex, si quiero ser parte de la cadena productiva de Pemex, ¿qué cosas tendrían que cambiar en el ámbito de ustedes para estar alineados con esta parte de esto? Pero esto es lo que vamos a estar buscando. ¿Qué cosas se han pasado y qué se ha logrado? Precisamente, y parece poco, pero el definir, esto lo empezamos a trabajar desde antes de la reforma, el hecho de decir qué es lo que vamos a hacer, entonces definir nuestra misión, nuestra razón de ser y armar toda una estrategia de comunicación, sobre todo interna, para entender qué es lo que va a ser diferente. Son muchas cosas las que cambian en el día a día, en la toma de decisiones. La parte de generación de valor, muchas veces era el tema de decir, simplemente nosotros tenemos que seguir suministrando en esta región. ¿Por qué? Si tengo una alternativa más barata, mi obligación no es de producción, mi obligación es de suministro. Y si encuentro un suministro más barato que es una importación, lo voy a hacer así, porque esa es la manera de generar valor para ustedes. Entre Pemex más valor genere, más le llega a nuestro dueño, que es México. Y por otro lado, implementamos, regresando a los puntos de los logros, un programa de cambio cultural de liderazgo. Tiene que haber mucho cambio en la forma en que gerentes, subdirectores, directores vemos esto. Algunos de nosotros sí hemos estado en la iniciativa privada, muchos no hemos estado en la iniciativa privada lo suficiente como para de alguna manera estar claros siempre en el tema de creación de valor. Porque muchas veces nos ven que cuando hay algún problema está Pemex y nos ven con un sentido social. Inclusive creo que en ese sentido todos tenemos que cambiar. Pemex lo debemos de ver como empresa y su valor agregado está en el valor que esté dándole a los dueños. ¿Qué ha pasado con el portafolio de negocios? El portafolio debe estar ajustado donde estemos haciendo dinero. Por eso ya ahorita tenemos grandes, ahora sí que estudios y específicos y
estamos avanzando en ello. Por eso en la reestructura, en lo que se mencionaba, hay filiales que nos van a permitir empezar a hacer negocios o estar asociaciones o inclusive lograr la participación de terceros con nosotros en algunas de ellas. Algo que van a empezar a ver es que vamos a estar hablando de mercados objetivos. ¿Cuáles son los mercados objetivos? Los que más nos interesa cubrir. Los mercados donde tenemos una posición relevante, en donde tenemos una oportunidad, en donde hay un margen, donde hay condiciones. Antes veíamos a todo parejo, lo tenemos que suministrar desde la sierra hasta la playa, desde el lado de la refinería hasta los desiertos. Ahora, ¿qué mercados queremos defender? ¿Cómo tenemos que posicionar nuestras marcas? ¿Cómo tenemos que posicionar nuestros productos? Eso es todo lo que estamos haciendo en mercados objetivos y hay mucho avance en ello. Y toda la parte de las actividades para fortalecer todo de las decisiones, enfocarlas mucho a la creación de valor. En la parte de lo que son los modelos del modelo de negocio y la organización, ya tenemos una nueva estructura que está alineada al nuevo PEMEX que queremos hacer. Ahorita estamos trabajando en todo, ya se va a presentar próximamente, todo el detalle de definir las funciones de cada una de las áreas que opera PEMEX, evitando todas las duplicidades que se pudieran dar y alineando todo en función de procesos. ¿Se imaginan cuando teníamos 4 empresas? Pues había 4 áreas que podían estar haciendo cosas similares de soporte, de seguridad, de planeación. Eso se está integrando, se está manejando, se está eficientando toda esa parte de ahí. Y la otra es que ya nos ajustamos a todo lo que pasó en la reforma y ya tenemos esquemas nuevos de operación de nuestro Consejo de Administración con consejeros independientes que están participando, tiempo parcial, mantienen sus actividades y nos ayudan mucho en la orientación de lo que debemos estar manejando. Y en los temas operativos, que a veces somos no tan activos como a mí me gustaría en mencionar todas las cosas buenas que tenemos. 2014, por ejemplo, fue el mejor año de seguridad que hemos tenido en la historia de PEMEX. Nuestro índice de referencia estuvo en 0.38, el estándar internacional estuvo en 42. No entro en detalle, pero simplemente como referencia. Y eso no lo estamos manejando mucho, pero ha sido un esfuerzo muy grande para poder alcanzar esas cuestiones. La confiabilidad de nuestras plantas, el índice de paros no programados, mejoró entre el 40 y 50%, 2013 a 2014. Eso es extraordinario y los que llevan la operación de plantas saben el esfuerzo que eso significa. La parte de nuestro informe de responsabilidad social. Este informe de responsabilidad social a veces es poco conocido. Tenemos un grupo de participación ciudadana que nos hace preguntas, pero esto lo llevamos haciendo 10 años y desde hace muchísimo tiempo cada año nos hacen preguntas como ciudadanos. No están en la nómina de PEMEX, no nada. Y ellos nos hacen preguntas, cuestionamientos de transparencia, de rendición de cuentas, de la operación, de muchas cosas. Contestamos todas sus preguntas y esto se evalúa por unas firmas internacionales y nos califican qué tan bien está contestado y qué tan transparente y honesto fue todo lo que ahí está. Hemos alcanzado desde hace 2 años la máxima calificación en eso y el punto. Toda la parte de definición de interacción, ya estamos trabajando, por ejemplo, y por eso la pusimos ahí, con la Agencia de Seguridad, que ahora es la ASEA. Esta agencia va a estar de alguna manera definiendo todos los estándares. Ya estamos trabajando con ellos en todos esos elementos. Y toda la parte del marco estratégico de sustentabilidad también está desarrollado bajo las nuevas condiciones que van a ser diferentes a todo lo que manejábamos previamente. Van con avances, pero faltan algunas cosas. ¿Qué cosas nos hacen falta? Y vamos pensando qué cosas se vinculan con toda la cuestión de la industria y dónde puede haber oportunidades. Sin duda, nuestro reto más grande es incrementar la rentabilidad de nuestras operaciones. Hay una serie de distorsiones, que no voy a entrar en mucho detalle, por cuestiones de precios y régimen fiscal que no aplican todavía, y cuando esté plenamente lo de la reforma podemos migrar nosotros algunos de los campos y eso nos cambia el régimen fiscal y ahí sí vamos a ser comparables nuestra rentabilidad contra la de terceros.
toda la productividad y eficiencia, todo lo que es la innovación. Tenemos que hacer mucho de innovación para poder ser competitivos en diferentes áreas, en todas las partes de la cadena de valor, desde lo que es la producción de grupo, desde la exploración, luego la producción, todo lo que es el manejo, procesamiento, hasta la entrega de gasolineras o estaciones de servicio, y cómo operamos a través de nuestra franquicia en las estaciones de servicio. Todo esto para fortalecer, por eso mencionaba con más énfasis en las estaciones de servicio, la atención a nuestros clientes. ¿Qué productos les debemos de dar? ¿Qué elementos complementarios tenemos que poner? ¿Cómo vamos a cambiar el servicio y la lista de productos a ofrecer en nuestras estaciones de servicio? Sin duda todo esto no funciona si no hay una rendición de cuentas. Y esa rendición de cuentas tiene que ser absoluta en cuanto a la rendición de valor a lo largo de toda la cadena de valor. Y finalmente, algo que nunca podemos olvidar es ser seguros, confiables y sustentables. No podemos distraernos de las cosas fundamentales por todo lo que está pasando y perder piso en cuanto a lo que es crítico. Nosotros decimos que si no tengo una industria segura, pues ¿para qué me preocupo de lo demás? Y si no es confiable, no puede ser rentable. Entonces, nosotros manejamos mucho que tiene que ser segura, confiable, rentable y sustentable para poder estar manejando esto de manera correcta. ¿Cuáles son realmente las oportunidades de desarrollo industrial que entonces vemos con todo esto? Creo que lo tenemos que ver en todos y cada uno de los diferentes elementos, y aquí es donde quisiera sentar bases para un poquito más de preguntas que se pudieran dar aquí. Creo que vemos oportunidades y contribuciones que se pueden dar de TEMEX, de las grandes empresas y de las pymes. Nosotros vemos como oportunidades importantes para apoyar todo esto el desarrollo de proveedores. Nos interesa hacer alianzas estratégicas con proveedores que nos estén apoyando y que regionalmente logren la excelencia. Como lo bien lo mencionaban en el panel previo, nosotros estamos convencidos que el desarrollo de proveedores y contenido nacional no es cuestión que nos pongan una meta. Algunos de ustedes han estado cercanos a nosotros y no es por una meta, es porque creemos en el valor que tiene el desarrollo nacional y en muchos casos el local, para poder hacer bien el trabajo, para poder tener los mejores resultados, pero tenemos que trabajar de manera conjunta. Ya lo había mencionado, otro elemento son todas las asociaciones y alianzas. Ahí debemos de ser muy creativos. Ha habido empresas que se acercan y dicen, estarían dispuestos a armar un esquema y nos plantean algo totalmente diferente a lo que hemos tenido en el pasado. A lo mejor hace unos años les hubiéramos dicho, no, esta es la forma que Pemex trabaja, ahora es diferente. Ahora lo que decimos es, vamos a analizar, vamos a platicarlo, vamos a definirlo y rápidamente llegar a algunas conclusiones. En la adquisición de tecnología y conocimiento, precisamente por eso estamos haciendo un área enfocada a todo lo que es investigación, que más que investigación lo que queremos es ser muy rápidos en incorporar tecnología a nuestras operaciones. Y la parte de enfocarnos en áreas sustantivas. No se extrañe que TEMEX deje de hacer algunas cuestiones y se meta a otras. Es lo mismo que ustedes harían como empresarios cuando ven oportunidades. Dejan algunas cuestiones y se meten a otras. Eso no quiere decir que estemos claudicando en nuestro mandato ni nada por el estilo. Es simplemente que estamos haciendo todo orientado a la creación de valor. ¿Qué es lo que vemos en las empresas? Sí vemos que varias empresas que ahorita pueden ser medianas, imaginémonos hacia el 2030, que analicen algunas de las empresas que ahorita son muy grandes e importantes, ¿dónde estaban hace 15 o 20 años? Y algunas que han sido ahorita muy exitosas, empezaron dando servicios de alta calidad, a lo mejor solamente en un activo de exploración y producción, a lo mejor nada más como usos en unas plataformas, y ahorita son grandes empresas por el trabajo que han hecho. Así es lo que vemos hacia adelante. ¿En qué cosas estas que van a ser empresas grandes, unas nacionales y otras apalancadas con alianzas internacionales, ellas ven
que van a ser las que realmente van a consolidar y van a tomar una posición importante junto con Pemex. Claramente van a estar en asociaciones y seguramente en la creatividad que se tenga en empresas van a lograr abrir mercados y sectores nuevos, y esa es una parte, es una tierra fértil para todo ello. Finalmente, pero no menor, yo creo que es una oportunidad de oro para lo que son las pymes. Es una oportunidad de crecer, es una oportunidad de identificar necesidades que se tienen ahorita y en función de esas necesidades tratar de concretar las oportunidades y el conocimiento que ustedes tienen. Creo que tienen la oportunidad de posicionarse como proveedores estratégicos. Hay que identificar qué se necesita, qué escala pueden alcanzar, cómo se pueden apalancar. El talento va a ser uno de los elementos más escasos de nuestro punto de vista. Cómo se pueden fortalecer en esa parte. Yo creo que va a haber un mucho mejor acceso a financiamientos, pero hay que llevar casos de negocio. Ahorita platicando con muchos fondos de inversión, con recursos financieros, lo que dicen es: el dinero lo tengo, lo que no tengo son proyectos adecuados para poder financiar. Lo que les urge son proyectos. Por eso también parte de lo que estamos haciendo nosotros como Pemex es tratar de lanzar muchos proyectos y proyectos que no necesariamente son para quedarnos nosotros en el mediano y largo plazo, pero que queremos ser de alguna manera detonadores de las necesidades y poder de esa manera atender mejor el mercado. Y finalmente lo que vemos es un fortalecimiento en la proveeduría regional y nacional, y sí enfocamos mucho lo de regional. Hay que empezar a construir en lo que se tiene alrededor e ir planteando hacia dónde crecer. Cuáles son las oportunidades, cuál es el talento, cuáles son las palancas que cada uno de ustedes puede tener. Entonces, ¿qué vemos? ¿Cómo vemos la industria petrolera en el 2030 desde el punto de vista de empresarios? Lo vemos que finalmente esta industria va a ser un motor económico de México mucho más de lo que ha hecho hasta ahorita. No es una cuestión de que vemos barreras para eso, para nada. Estoy seguro que si vemos los próximos 2 años, vamos a sentir en ocasiones que esto no está funcionando. Esta industria es de largo plazo, es cuestión de no rendirse. La carrera que ya decidió iniciar México es un maratón, no es una carrera de 400 metros. Y si se tropiezan, hay tiempo para levantarse y jalar. Y así, si Pemex se tropieza, también vamos a levantar. Seguro, vamos a cometer algunos errores, pero no van a ser tan grandes que nos impidan alcanzar lo que estamos planteando. Vemos en 2030 y todas las empresas vamos a tener competencia. Nadie va a poderse dormir en sus laureles. Todos vamos a tener que hacer cosas diferentes, innovadoras, y eso es parte de lo que vamos a estar esperando y ahora estamos preparándonos para ello. Yo creo que vamos a tener una industria energética desarrollada, en donde podamos exportar, en donde de aquí puedan salir empresas que promuevan sus servicios, en donde se apalanquen, así como de repente nosotros, para crecer algunas empresas, traemos alianzas con europeos, con americanos, hasta con asiáticos. Debe de ser al revés. La experiencia y conocimiento que nosotros tenemos en aguas someras rebasa la que se tiene en cualquier otra parte del mundo, no así en otras cuestiones. Pero hay muchas cosas que sabemos manejar muy bien. Vamos a tener combustibles accesibles y a mejor precio. Y siempre que digo mejor precio, es una frase que me preocupa mucho porque los precios no los pone uno, los pone el mercado. Estamos hablando de precios relativos contra otros. Si nosotros logramos abastecer más, si nosotros logramos producir con mayor eficiencia, es que vamos a tener esos precios relativos mejores versus nuestros competidores en otros países. Vamos a tener, sin duda alguna, y es hacia lo que estamos trabajando, un Pemex sólido y que sea referente internacional. Y esto es algo que se discutió mucho internamente, porque no queremos simplemente aquí, sino queremos empezar a ser un referente internacional, participar más en foros, sacar tecnología que tenemos nosotros y también comercializarla. Hay muchas cosas que podemos hacer en ese sentido. Y finalmente, siempre mantener toda esta industria, no solo Pemex, sino la industria, en armonía con el medio ambiente y con la
Eso es lo que queremos, eso es lo que vemos, y creo que la oportunidad está ahí, está por todas partes. Creo que es cuestión de enfocarse, es cuestión de entender bien cuáles son todos los esquemas que se tienen para poder participar, entender bien toda la parte regulatoria, entender las alternativas que estamos haciendo. Nosotros como un jugador importante, pero no único de la industria, y en ese sentido tomar ventaja. Creo que algo importante que debe quedar es que Pemex no estamos pensando que vamos a estar ahí solos, y no creemos que vamos a estar de alguna manera nada más a través de logrando nuestras metas. Lo vemos que va a ser a través de alianzas, que vamos a estar en un mercado abierto, que vamos a luchar por talento. Esa va a ser una lucha durísima allá afuera por el talento de esta industria, y que con todo eso vamos a seguir siendo el referente y líder nacional que México necesita. Ningún país exitoso de los que han abierto su industria petrolera lo ha logrado hacer si no mantiene su empresa nacional fuerte, y eso es a través de sí dedicarle los recursos, las formas, exigirle. No queremos cuidados, queremos exigencia, pero con la flexibilidad, y lo pueden ver con Statoil en Noruega, lo pueden ver con Petrobras, con Ecopetrol, con muchísimas empresas, es decir, binomios país-empresa, para defender y maximizar el valor de los recursos de la nación. Con esta plática, básicamente lo que tratamos es explicar qué estamos haciendo, a dónde vamos, cómo pueden participar con nosotros, qué son los logros que estamos viendo y el enfoque que estamos haciendo. Es una transformación enorme en estos 4 ejes que hablaba yo de cultura, portafolio, excelencia operativa y organización. Esas son las cosas que estamos cambiando. Lo que necesitamos es que nuestros socios en la cadena productiva se ajusten a ello y se puedan mejorar. Pues simplemente yo les diría muchísimas gracias, espero que esto haya sido de utilidad y estoy abierto para unas cuantas preguntas. Muchísimas gracias. Hola, gracias por la presentación, muy reveladora. Vengo de la Universidad de las Américas Puebla, mi nombre es Adrián Tujant, y esa visión de Pemex de crear valor, creo que es una muy buena idea, ¿no? Pero mucho de ese valor creo que se lo comen los impuestos, el pasivo laboral, 90,000 pensionados, 150,000 trabajadores. Y mi pregunta va en el sentido de las declaraciones del director general, Emilio Lozoya, hace unos días, en cuanto a adelgazar la plantilla laboral de Pemex. Y dado pues, los contrapiés que le han dado a Pemex últimamente, recorte en el presupuesto, se antoja este adelgazamiento en miles de trabajadores. Y me pregunto si usted podría como retomar o hacer algunos comentarios al respecto. A ver, ahí nada más un comentario. No son puntapiés los que nos dan. O sea, como empresa responsable tenemos que nosotros asegurar que la estructura de costos sea viable. Entonces, estamos en un entorno en donde todas las empresas petroleras están haciendo diferentes palancas que tenemos para asegurar que podemos mantener la operación, que es una operación rentable. Y creo que es nuestra obligación hacer lo mismo. Entonces, no nos sentimos internamente como una cuestión de imposición y demás. Siempre hay que estar buscando cuáles son esas alternativas y demás. Yo diría que en términos generales siempre podemos tener algunas barreras. Mencionas tú el aspecto laboral, pero también algunas cuestiones de instalación, de infraestructura de todo tipo. El planteamiento que estamos haciendo a 2030 y más tiene que estar considerando el poder usar todas las palancas. Creo que si de alguna manera no usamos todas las palancas que tenemos en todos los sentidos, algunos ajustes que se tienen que hacer, alguna cuestión de desincorporación de activos, alguna cuestión de eficiencias energéticas, algunas cuestiones de mejorar el esquema de operación
creo que no estaremos haciendo la chamba en este. Entonces, sí vamos a estar tocando los diferentes elementos, pero tiene que ser de una manera con mucho cuidado y con una manera de no afectar nuestra proyección de largo plazo. Por ejemplo, había una discusión de qué tanto puedes ahorrar o eliminar algunas cuestiones de gastos en exploración. Si hacemos eso y podemos ahorrar algo en exploración, que si vamos a hacer una partecita, pero no puede ser todo, no puedes cargarle a nada todo, porque entonces si no tenemos exploración no tenemos un recurso futuro y tenemos complicaciones. No se están parando los proyectos, algunos de los que se han mencionado importantes, no es que se estén parando los proyectos, se está cambiando su ritmo de ejecución. Y eso es bien diferente. En algunos casos se ha malinterpretado como que se cancelan, se cambian ritmos de ejecución de los proyectos. Y en ese sentido, yo te diría que selectivamente, no como una cuestión masiva, se tendrán que ir haciendo algunos ajustes en áreas en donde vemos que podemos estarlo manejando. Pero yo no le llamaría como algo blanco o negro, todo tiene matiz y hay que hacerlo con el cuidado correspondiente para estar seguro que no mandas hacia los próximos años. Buenas tardes, Jorge Ramos del EPC de Baquimero. Una duda. Los planes que tiene Pemex a futuro son muy buenos, considero que la estrategia está muy bien hecha, la reforma igual, pero a corto plazo, un plan de acción, 90 días, 365 días, ¿qué va a pasar? Yo en el sector empresarial sí veo una situación complicada con todos mis compañeros. Y creo que a largo plazo vamos a salir adelante, pero ahorita la falta de flujo, los recortes presupuestarios, ¿qué tiene Pemex en corto? Yo diría que lo que tiene que hacer Pemex en corto, lo estamos haciendo, es una revisión detallada de nuestros presupuestos, una revisión detallada de cómo podemos afectar lo menos posible, y no creas que solo nos interesa a mediano y largo plazo, porque muchas veces, y estamos claros, que nos puede pasar con varios proveedores y en regiones, si tú paras demasiado, afectamos demasiado pues ahora sí que la industria local. Lo que estamos buscando, y en su momento, cuando tengamos todo definido pronto, se podrían estar platicando algunas cuestiones, estamos buscando esquemas que sean un poco creativos en cuanto a tratar de afectar lo menos posible. ¿Ya lo viste? Lo que sería todo el entorno de nosotros en ese sentido. Estamos conscientes que si en algunos lugares hay un paro muy fuerte, hay una afectación menor. Así como decimos en algunas ocasiones, una afectación menor aquí puede ser muy grande para alguien. Entonces sí estamos conscientes de esa parte, pero sí, y sin duda alguna, tenemos que reaccionar ante el entorno. Si nosotros no ajustamos y no nos ajustamos al entorno, estamos en una situación compleja. No quiero decir ninguna palabra que alarme y eso, pero que no sería sostenible en el largo plazo. Y en ese sentido creo que es nuestra responsabilidad y la tenemos como mandato. El mandato de la reforma es creación de valor. No podríamos ignorar la situación que tenemos. Es una persona de lentes. Creo que ustedes mismos en la empresa que estén, si lo que ustedes venden baja más de la mitad o casi la mitad, no podría mantenerse necesariamente lo mismo. En algunos casos estamos hablando para tratar de llegar a los acuerdos, manejarlo lo mejor posible, pero sí creo que tenemos que ser realistas en cuanto a la afectación que se tiene que dar. Estamos tratando de ser lo más sensibles posibles y balancear en lo que se puede. Buenas tardes, señor Alan. Dentro de la ola de desempleo que hay ahora por la cuestión de la reforma, ¿cuál es el plan de acción de Pemex para la identificación de nuevos talentos para poder llevar a lo que nos dice del desarrollo de Pemex? Sí, déjame nada más clarificar una cosa. La reforma no está generando desempleo. O sea, hay una coyuntura de situación del mercado que cambia radicalmente y en una vertiente de ajuste puede haber una afectación, como tú dices, de la parte laboral. Yo creo que todo tiene que ser internamente y externamente lo más posible una meritocracia. Estamos analizando mucho los talentos, los requerimientos, las especialidades que se puedan estar manejando, pero no tiene una respuesta sencilla. Creo que es en lo particular ver qué es lo que podemos estar manejando. Hay áreas que no se ven afectadas, hay áreas que pueden tener una afectación un poco mayor, pero eso se
ya más en lo individual, en la parte interna, cómo lo vamos a estar manejando. Perdón, tengo casi ya que salir, pero una pregunta más que llevo a tiempo aquí en la persona. Sí, buenas tardes. Arturo Reinaga. Son dos preguntas simples. Normalmente para visitar una Pemex, los anticipos que manejan son cero, o sea, no te manejan anticipos, y eso limita mucho la participación de las pymes. O sea, ¿qué flexibilidad va a tener el Pemex para poder quitar ese filtro, ¿no? Y poder dar un financiamiento y un apoyo a las pymes que quieren participar, o sea, que a nivel local, no de Veracruz. Eso me pregunta bastante. El sector de las transnacionales están aquí, Yo diría que en la medida que ha cambiado las reglas que estaban operando, nosotros estábamos antes contratando todo por ley de obra pública. En la medida que ya tenemos ahora lo que le llamamos la ley de Pemex, lo que tenemos que ir haciendo es ir ajustando algunos de esos parámetros. Tú estás mencionando solo uno, pero hay muchos que les afectan a ustedes. Perdón. ¿Cómo me tocas ese tema? A ver, coincido contigo que en algunas cuestiones tenemos algo de regulación excesiva sobre algunos parámetros de exigencia, pero también inclusive de manejo interno. Por ejemplo, la distancia que tenemos que tener nosotros entre tanques dentro de las terminales de almacenamiento es mucho mayor que el estándar internacional. Entonces, parte de lo que estábamos, esa parte que mencionaba yo de la agencia de ASER, que es la agencia de seguridad, la parte ambiental, lo que queremos hacer es nosotros ajustarnos a los estándares que ya tengan las entidades regulatorias. Y en ese sentido yo esperaría que nos vamos acercando más a la parte internacional y por la parte nacional y en algunos casos internacional, y esto le abre más la puerta a algunas de estas cuestiones. Estamos cambiando ese tipo de normatividades que pueden generar problemas. Es algo paulatino, pero sí estamos en ese proceso de ajuste. Y, insisto, debe de ir cambiando poco a poco en esa línea. Si nosotros no cambiamos esa regulación, nuestros competidores van a tener menor costo de ejecución. Y esto nos mantiene. Eso es lo que nos lleva a que estemos haciendo todos esos ajustes. ¿Por qué había acabado Pemex con sobreregulación? Porque si pasaba algo, el costo, imagen y hasta costo político de Pemex era mucho mayor en un mercado abierto en ese momento. Y en ese sentido teníamos que nosotros también ajustar todo nuestro esquema de regulación. Pues yo les agradezco muchísimo la oportunidad, es un placer estar aquí. Insisto, felicito mucho en la organización de este evento y poder participar con ustedes y compartir ideas, y gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Pues a continuación, el presidente de Coparmex Veracruz, el licenciado Jorge Rafael Cofao Kaiser, hace entrega de reconocimiento y le brindamos un caluroso y final aplauso al ingeniero Carlos Rodríguez Pérez. Bueno, les agradecemos a la Coparmex Veracruz y la Coparmex Nacional también la presencia de Carlos. Sin duda una gran exposición, sin duda también nos abre un gran panorama de lo que opina Pemex sobre este sentido de la reforma energética, una reforma energética que sin duda, bueno, ya nos ha quedado muy claro con todas las ponencias que traerá un gran desarrollo y un gran futuro en el país. Gracias, Carlos, por estar aquí presentes y este pequeño reconocimiento que te entrega la Coparmex, y bueno, también un pequeño regalo representativo de Veracruz. Gracias.